que hagamos los análisis juntos. Una vez que los saludo a usted, voy con mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. Muy buena noche para ti. Buenas noches, Julio. Un gusto poder compartir contigo y poder presentarles a ustedes las noticias destacadas, por supuesto, con su respectivo análisis. Iniciamos. Yo sé que tal vez uno de los temas que espera es qué está pasando con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Bueno, tenemos actualización de datos que no se puede perder. Así es. Pero también iniciaremos con un tema que generó polémica esta semana. Definitivamente polémica, y hoy ya oficialmente se deroga el acuerdo que le daba la oportunidad de creación y vida jurídica aquí en Guatemala a la ONG Planned Parenthood. Así que iniciamos entonces con la información. Esta mañana se publicó en el Diario de Centroamérica la derogación del acuerdo ministerial número 231-2020 de fecha 7 de octubre, el cual autorizaba el funcionamiento de la entidad extranjera de carácter no lucrativo denominada Planned Parenthood Global Guatemala, por no convenir a los intereses del Estado de Guatemala. Varias organizaciones religiosas habían solicitado que se retirara el permiso debido a que la organización buscaría promover el aborto en el país. La petición fue analizada por el Ejecutivo, quien mencionó que no avalaría a la organización y por ello este día se derogó el acuerdo que entra en vigencia de forma inmediata. Cabe mencionar que dicha acción habría provocado la renuncia del ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, misma que fue aceptada sin ninguna objeción. Definitivamente, lo decía Sandy Monroy, un tema que ha sido bastante polémico dentro de la sociedad guatemalteca y que estamos viendo cuáles son las aristas que ha cobrado. Veamos algunos datos, por favor, aquí en la pantalla para que hagamos el análisis. Escuche usted lo siguiente y Sandy, fíjate que a través de otro acuerdo ministerial, tal y como lo acabas de exponer, de la cartera de Gobernación, quedó derogado el acuerdo que aprobaba el funcionamiento de la ONG Planned Parenthood en Guatemala. Esta decisión está orientada a lo que reza la Constitución Política de la República de Guatemala y también a la solicitud que fue presentada por los denominados grupos conservadores de la sociedad guatemalteca, que aquí nos referimos en este caso a los siguientes. Tenemos que recordar que tanto la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica y una muy buena parte de la sociedad guatemalteca se pronunció en este caso contra estas ideas pro aborto, ¿no? Que son las que disemina Planned Parenthood. El rechazo fue rápido, hay que decirlo, fue fuerte también y tuvo dos consecuencias. Número uno, la que tú ya expusiste, la renuncia de Oliverio García Rodas como ministro de Gobernación y también lo que hoy estamos analizando, la derogación del permiso para que esta ONG funcione en nuestro país, Sandy. Así es. De hecho, se estaba a la expectativa de que se tomara esta decisión porque el presidente, ya lo había mencionado, iba en contra tanto de sus principios como también de los planes que a nivel ejecutivo tienen. Entonces era pues de esperarse que se diera esta situación. Ahora lo que llama la atención es de que obviamente hay personas que están a favor y otras en contra. Y llama la atención quienes están a favor, Julio. Exacto. ¿Y quieres que analicemos ese otro lado? ¿Cuál es la postura de quienes sí estaban a favor, por ejemplo, del funcionamiento de Planned Parenthood? Vamos a pedirle a la producción de la medida que nos coloque los datos en pantalla para que podamos ver también esa parte. Porque, escuchen ustedes, otros sectores denominados progresistas de la sociedad guatemalteca manifestaron su rechazo a esta decisión. ¿Por qué? Porque argumentaron que Planned Parenthood tenía como objetivo la planificación familiar y no el aborto. En defensa de esta organización, se argumentó que esta ONG no practica abortos en países donde la ley no lo permite, y este es el caso de Guatemala. Sin embargo, hay que hacer notar que la ONG es conocida a nivel mundial por su posición clara y abierta pro aborto y la realización de esta práctica, por ejemplo, en Estados Unidos de América. Esa posición pro aborto riñe, y repito, riñe y es contraria completamente con la Constitución de Guatemala que protege la vida desde el momento mismo de la concepción y consecuentemente aquí está, se derogó el acuerdo. Pero yo voy más allá de eso y es lo que ya analizábamos. ¿Quién o quiénes revisaron esa papelería? ¿Quién o quiénes no se dieron cuenta realmente de lo que Planned Parenthood
pues significa a nivel mundial. Yo no digo que la planificación familiar no esté bien, hasta ahí estoy de acuerdo. Lo que obviamente no podemos estar de acuerdo por una cuestión simplemente legal es con las ideas pro aborto. Y quién sabe si dentro de esa planificación familiar pues pueden incitar a ese tipo de situaciones, ¿no? Exactamente. Cabe mencionar que dentro de los argumentos de quienes estaban o están a favor de una organización como esta, está el hecho, y me parece la verdad un poco pues negativo hasta cierto punto, porque, bueno, ¿cuántos abortos no se realizan clandestinamente en Guatemala? Bueno, clandestinamente. Sí. Porque sabemos que eso también es delito. Es delito. Entonces, dejar que una organización como estas funcione es prácticamente legalizar el aborto sin estar en ley. Sin estar en ley, tienes toda la razón. Mire, tal vez a usted le va a parecer en casa, sobre todo a los grupos denominados progresistas, muy radical lo que su servidor va a decir, pero honestamente, y lo compartimos con Sandy y creo que con toda la producción básicamente de este programa, número uno, hay que ser respetuoso de la ley, y en ese respeto de la ley se dice, ya le repito yo a usted, artículo 1 de la Constitución, protege el Estado la vida en lo individual, protege a la familia constituida como tal. Artículo número 2 de la Constitución dice que de los 6 deberes del Estado, el primero de ellos es proteger la vida. Artículo 3 constitucional, derecho a la vida. Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice derecho a la vida. Artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José, dice derecho a la vida. Entonces, aunque algunos miembros de estos grupos, digamos, más progresistas dicen, sí, pero la presunción de inocencia, creo en este caso que no aplica, y te explico por qué. Porque no estamos hablando de un hecho delictivo que ya se haya cometido, sino que estamos hablando entre el derecho a la vida para alguien que es inocente, como un niño que ha sido concebido, y el tema del aborto, que como tú ya bien dijiste, está tipificado como homicidio simple. Así es, Julio. Lo que me llama la atención también, y quiero que me indiques tú qué opinas al respecto, es que hay temas en los cuales distintas instituciones, organizaciones se pronuncian inmediatamente con recursos, pero en este caso, ¿qué pasó? El Ejecutivo prácticamente lo que hizo, bueno, tomaron la decisión, tenían que enmendar la plana. Total. Pero no vimos como muchas organizaciones que se pronunciaran, que plantearan recursos, que hicieran algo también en un tema tan delicado. Mira, Sandy, esto que voy a decir es fuerte y a veces es duro. Es decir, en general, la población guatemalteca, creo yo, todos estamos bien claros en una situación. En el tema de no al aborto como tal, porque es la vida de un inocente que al final de cuentas es consecuencia de una relación entre un hombre y una mujer, sus padres, ¿verdad?, que lo engendraron. Y estamos de acuerdo en otras cuestiones, en otros temas, como que la vida a veces sí pudiese y debiese ser quitada por el Estado en los temas de la pena de muerte para los delincuentes. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una doble moral también en estos temas, y voy a hablarlo claramente. Estamos todos, en teoría, en contra del aborto. Pero ¿por qué entonces existen tantas clínicas clandestinas donde día con día se practican tantos abortos y donde de manera matizada y de manera, vuelvo a repetir, escondidas y clandestinas, pues muchas mujeres guatemaltecas están dejando el fruto de la concepción que tuvieron allí de una forma consciente? Entonces eso también hay que analizarlo. Exacto, es un punto que sin duda alguna nos hace replantear entonces cuáles son esos objetivos, cuál es el pensamiento y sobre todo también cuáles son las funciones de ciertas organizaciones, Julio. Correcto. Que temas como estos deberían o debieron pronunciarse por lo menos, pero parece que prefirieron quedarse calladas. Prefirieron quedarse calladas. En primer lugar, organizaciones que uno dice, ¿cuál es la máxima organización que debe defender los derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Y cuál es el pronunciamiento de la PDH sobre este tema? Como siempre, estar callados, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que tener bien claro una cuestión. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. En Guatemala, hoy, por lo que reza la Constitución, por lo que dicta nuestro Código Penal, el aborto, sea como sea, salvo el terapéutico, que es donde está en riesgo la vida de la madre, salvo ese, todos los demás constituyen delito.
y eso es un hecho claro, esté o no esté usted de acuerdo con el funcionamiento en todo caso de esta ONG. Lo que sí te digo ya para concluir es que sí tenemos que tener a través de gobierno, de ONGs, de iglesias y de lo que ustedes quieran, algunas cuestiones que son más importantes y que definitivamente sí son legales, no como el aborto. Número 1, plan de vida para niños y niños, que entiendan qué es lo que quieren hacer con su vida. Número 2, el tratar de evitar el embarazo de menores que se da en un altísimo grado en nuestro país. Y número 3, hablarlo claramente, sin que eso sea tabú, el tema de la planificación familiar, que es muy diferente y muy contrario al aborto. Así es, y también otra de las conclusiones que agregamos en este tema es, ojalá y que se pueda investigar y también deducir responsabilidades de quienes tuvieron que ver con la aprobación y el aval para que se aprobara también este decreto. Así que ojalá que no se quede solamente con la renuncia del ministro y la eliminación del mismo. Bien dicho, Sandy. Ahora vamos a ir a una breve pausa, pero el tema que regresa y con el que volvemos parece un tema simple, pero es un tema muy delicado, porque otro derecho humano que existe es el de la participación política, elegir y ser electos. Hoy, una decisión del TSE pues ha frenado cualquier actividad de partidos políticos que ya están constituidos y de partidos políticos que quieren constituirse como tal. ¿Qué pasará con las asambleas entonces de los partidos? Cuando regresemos, el análisis y la última información acerca de estos acuerdos en el TSE. Así es, no cambie por favor, solo recuerde. Por los partidos políticos en las que se puedan registrar aglomeraciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID-19. Es decir, los partidos políticos no podrán reunirse, por ejemplo, para nombrar a sus secretarios generales, departamentales y municipales. La decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral quedó plasmada en el Acuerdo 360-2020 publicado en el Diario Oficial. Las asambleas se realizarán hasta que estén listos los protocolos de bioseguridad para el desarrollo de las mismas. Donde el Pleno de Magistrados acuerda suspender las actividades que en este caso conlleven la aglomeración de personas en las actividades de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, específicamente en este caso las asambleas nacionales, departamentales y municipales. Lo anterior para resguardar la integridad de las personas, la salud y no exponerlas al contagio, a esta segunda ola que se está viviendo de propagación del COVID-19. El protocolo de bioseguridad deberá contar con el aval del Ministerio de Salud y la Coprecovid. Mientras tanto, ya se notificó a los integrantes de las organizaciones partidarias, delegaciones y subdelegaciones del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, no lo sé exactamente. A ver, mejor hagamos el análisis porque aquí estamos hablando de situaciones de seguridad, sí, pero también de derechos humanos. Escuche usted, por favor, y preste atención a estos datos. A ver, Sandy, uno de los derechos humanos garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho de la participación en la vida política. ¿A qué se refiere esto? En otras palabras, es el derecho a elegir y el derecho a ser electo. Los vehículos que constituyen en Guatemala la única vía para que cualquier ciudadano pueda tener derecho a esa participación política son los denominados partidos políticos y los comités cívico-electorales. El proceso de formación de un partido político conlleva la creación de un grupo promotor, luego de un comité pro formación de partido político y por último el proceso de asambleas municipales. De hecho son 50 municipales, 14 departamentales y una asamblea nacional para que una organización pueda considerarse partido político. Los partidos políticos ya constituidos no podrán renovar sus comités ejecutivos de todo tipo. Y los partidos políticos en formación simplemente corren el riesgo de no poder constituirse como tal con esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, por lo cual, si bien es cierto, se está cuidando el tema de la seguridad en el tema de la segunda ola del COVID-19, también se está de alguna manera atentando contra uno de los derechos fundamentales. Ahí es donde yo veo el choque y la colisión de la decisión. Y es complicado porque si comparamos, los dos son importantes. Exactamente. Julio. Entonces, ¿cómo hacerle? Quiero que aclaremos algo. Para la realización de las asambleas hay requisitos. Sí. Y obviamente realizar una asamblea es requisito para que pueda funcionar también un partido político. Sí, un es comité. correcto. Así ¿Cuántas personas se necesitan en las asambleas para que estas sean válidas? ¿Hay algún número estimado o
¿Qué es lo que dice la ley en cuanto a eso? Wow, fíjate, Sandy, que esto va a depender definitivamente del tipo de asamblea que estamos hablando, porque no es lo mismo hablar de una pequeña asamblea municipal, digo pequeña por el número de personas, ¿no? Donde estamos hablando, para ponerte una idea, de entre unas 10 a 20 personas, a una asamblea municipal donde ya te puede participar un centenar de personas muy fácilmente, si no es que más, a una gran asamblea nacional que te va a reunir miles de personas, en promedio de 3,000 a 7,000 personas, ¿verdad? Que ha sido lo que se ha acostumbrado aquí en Guatemala. Entonces, esta es la situación. Yo entiendo, ¿no? El distanciamiento social, las medidas de bioseguridad, pero ojo, porque, sabes, te lo voy a poner así, a ti y a los televidentes, 127 semanas exactas quedan para el próximo proceso electoral. Es decir, tampoco es que sea tanto tiempo, porque hay una fecha límite para las organizaciones políticas llamadas partidos políticos a efecto de que puedan celebrar sus asambleas. ¿Cuándo es esa fecha límite? Se vence en el 2022. Y si estamos hablando que el 2020 prácticamente el TSE está parando esto, lo que queda, ¿no? Noviembre y diciembre, y el 2021 va a empezar así, no es bueno ni para los partidos ya constituidos y mucho menos para aquellos que quieren constituirse en partidos políticos. Y esto pone en riesgo la participación y el derecho humano que tenemos tú, yo y usted que nos está viendo allá, todos ustedes, en cuanto a poder hacer una elección libre, ¿no? Con los candidatos, partidos y todo lo que deba de existir. Pero ¿existirá alguna opción, Julio, para poder de esta forma cumplir con este requisito? Sí. Y siempre guardar a las personas para evitar las aglomeraciones, pero ¿qué alternativas se pueden tener? Creo que aquí tenemos que modernizarnos, y modernizarnos constituye otra situación que quiero pedirte que me permitas explicarlo también con unos datos que proyectaremos en pantalla junto a la producción de A la Medida. Vea usted lo siguiente y escuche, porque siempre tiene que haber alguna alternativa. La decisión tomada por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de suspender la realización de asambleas municipales, departamentales y nacionales afecta la organización de cualquier partido político y comité cívico electoral. Y esto, pues tampoco es que sea muy bueno para el sistema democrático, entre comillas, de Guatemala. La decisión del TSE no es permanente, esto también hay que decirlo, sino que está condicionada al consenso y a la aprobación de un protocolo de bioseguridad que garantice las asambleas seguras de todo tipo. Por ende, aquí empiezan las soluciones, ¿no? Los tips, ¿qué es lo que puede hacerse? Lo que me preguntaba Sandy. Las organizaciones políticas en este momento deben entablar conversaciones, una mesa de diálogo, no sé cómo llamarle, rápidamente, no solo con el Tribunal Supremo Electoral, sino que también con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para buscar las alternativas. Y bueno, vamos a dar aquí en A la Medida una alternativa. Es siglo XXI, la tecnología está de punta, habrá que analizar si lo más prudente es esperar el 2021 y que en algún momento, quién sabe cuándo, existan estos protocolos, o simple y sencillamente buscar soluciones innovadoras como asambleas de carácter virtual a través de plataformas digitales donde esté la presencia de quienes van a formar los comités municipales, departamentales y nacionales y la presencia del delegado del Tribunal Supremo Electoral. ¿No es más fácil eso? Exacto, yo estoy completamente de acuerdo en este punto. Pero aparte de esto, ¿qué se debe hacer? ¿Hay que modificar la ley electoral y de partidos políticos? ¿O imagínate, cómo? ¿O cómo? Porque también es increíble de que en una ley tan importante como esta no se prevé este tipo de escenarios. Sí, a ver, digamos no exactamente para este caso, ¿verdad? Pero sí tienes tú toda la razón. La ley electoral y de partidos políticos que sufrió esas modificaciones en el 2016 fueron modificaciones que no le beneficiaron al elector. Porque díganme ustedes, ya siendo así bien honestos, sinceros y concretos, si 3 meses de campaña le alcanzaron con los 19 candidatos a la presidencia que hubo en las elecciones pasadas para conocer a los candidatos, para conocer a sus equipos, para conocer sus programas de gobierno, para conocer sus propuestas electorales, no alcanzan. Entonces, ahí el primer problema es ese. El segundo problema que no se permitió por parte del TSE en aquel momento la publicidad, pero no hablo de la publicidad pagada, sino que la publicidad de todo esto que cada organización política quería hacer. Entonces, en este momento, Sandy, es necesaria definitivamente, y aplaudo lo que dices con esa claridad, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Pero aquí la pregunta es, hombre, ¿y la 9ª legislatura ya estará también pensando en esto? Claro. O nos va a agarrar otra vez la tarde y después la gente no participa y se desilusiona de participar. Y hay muchas dudas también en cuanto a cómo queda la legislación, y esto también no motiva a las personas a acudir a las urnas. Claro.
Pero entonces, ¿cuál sería el camino para que quedara legalizada esta vía electrónica para realizar asambleas? Ya que no se puede realizar por la pandemia y por las medidas de bioseguridad estas reuniones para evitar pues también el tema y promover el distanciamiento social. ¿Qué se puede hacer? Porque imagínate que diga el Tribunal Supremo Electoral, bueno, que lo hagan vía electrónica por medio de las distintas plataformas, pero después alguien plantea un recurso y dice, eso es inconstitucional porque ¿dónde está la herramienta legal donde se puede autorizar? Qué buena pregunta la que me haces. Qué excelente pregunta. A ver, las personas que conforman los comités de los partidos políticos y comités cívicos electorales, pregunta Sandy, a ver, muy sencilla. ¿Son funcionarios o empleados públicos o son personas particulares? Son personas particulares, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice la Constitución Política de la República de Guatemala para quienes somos personas llanas, simples y comunes? Puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. No está prohibido en la ley electoral y de partidos políticos celebrar asambleas de manera electrónica. Es que de hecho ni siquiera vinieron y lo contemplaron. Si no está prohibido y son obviamente situaciones de ciudadanos comunes que se ponen de acuerdo para hacer un partido político, ¿qué se requiere? Que a través de las plataformas digitales se pueda hacer donde por una parte estén las personas que representan a estos partidos políticos o comités cívicos y donde esté la presencia también a través de cualquier plataforma digital del delegado del Tribunal Supremo Electoral, que es más, ahí sí nos garantizamos, fíjate que ahí sí nos garantizamos la presencia del delegado del TSE, porque muchas veces lo que pasa es de que hagan la asamblea y después yo vengo y regreso y firmo, ahora ni siquiera están presentes, entonces ojo con eso, pero para eso se requiere algo y con esto concluyo. El Tribunal Supremo Electoral, ¿qué es? Es un tribunal, quiere decir, son magistrados, en este caso jueces, pues magistrados que pueden emitir resoluciones, emiten una resolución donde amparados en la misma Constitución sobre la base de que se puede hacer por parte de los ciudadanos organizados como partidos todo aquello que la ley no les prohíbe y por ello, por ende, por la pandemia, por seguridad, por lo que tú quieras, autorizan la realización de este tipo de asambleas de esta manera, podría darse el continuismo para que continúen las organizaciones políticas en sus proyectos, pues de lo contrario, ahí se habría violación a los derechos humanos y sería impugnable hasta como una cuestión inconstitucional lo que ellos están proponiendo. Ojo. Entonces, plantean la situación de no permitir que se realicen las asambleas, pero no dan alternativa. Pero debería, exactamente, tener, bueno, no se puede hacer, pero tenemos esta propuesta y dialogarlo también con los distintos representantes de los partidos políticos. Ojalá que nos estén escuchando y que este mensaje les llegue para que puedan tomarlo en consideración. ¿Vamos a la pausa, Yo creo que sí, claro que sí, Sandy, vamos a la pausa y cuando regrese, ya lo decía Sandy Monroy al empezar el programa, ¿usted quiere escuchar nuevo presidente en Estados Unidos? Bueno, es que todavía habrá algunas cosas por decir, así que mejor analicémoslas cuando regresemos. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Recuerde algo y nunca lo olvide, a esta hora en TN23 nosotros somos a la medida. Todo el mundo está esperando. A ver, voy a hacer uso de la tecnología, Sandy, si me lo permites, antes de que pasemos a la información. Vean lo siguiente. En este momento, 264 votos de colegio electoral para Joe Biden, ahí lo tiene usted en pantalla, y 214 para Donald Trump. Evidentemente, si lo vemos así, pareciera inminente la victoria de Joe Biden. ¿Pero por qué digo pareciera? Porque escuche usted, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania son estados que aún están escrutando sus votos. Y si sumamos esos y los 4 estados, en este caso, están orientados en el porcentaje hacia Donald Trump, suman 51 votos de colegio electoral. Quiere decir que se pasaría 264 y 265 Donald Trump. La situación está verdaderamente incierta, cerrada y hoy por hoy, en este momento, no se puede decir todavía, a pesar de que ya lo dijo Joe Biden, que él es presidente, porque no es presidente aún. Falta el escrutinio real y total de esos estados más las impugnaciones. Así de claro está y así de difícil, Sandy. Complicado, Julio. Joe Biden ya se dio como ganador. Una situación que hasta este momento, a pesar de la ventaja que lleva, no se puede ver un panorama claro, porque recordemos que hay estados como Pensilvania, que es uno de los importantes y que se está a la espera de ver entonces quién gana ese estado, porque le puede dar ventaja definitiva. Si lo gana Joe Biden,
cada vez va más para la victoria, pero si lo gana Donald Trump, ahí va la revancha. Claro que sí, hay que ser muy objetivos también. Por ejemplo, si Joe Biden, y este análisis ayer lo hacía muy bien nuestro compañero Andrés Estrada, le agradecemos mucho la presencia y participación que tuvo con nosotros a Andrés. Si Joe Biden, por ejemplo, gana el estado de Nevada, que reporta 6 votos de colegio electoral, ahí sí, Joe Biden ya es presidente. Pero en este momento así de incierto está. ¿Y por qué todavía está incierto? Porque hay 2 estados que se están impugnando por parte de los republicanos la situación de los resultados por algunas aparentes anomalías. Entonces, ¿qué situación más estresante, interesante y tardada para ser Estados Unidos? Así es, Julio. Vemos entonces cómo también en este proceso Joe Biden le robó estados a Donald Trump. ¿Y por qué le decimos le robó? Porque en las elecciones pasadas, estados como por ejemplo Wisconsin eran del republicanos. Exactamente, de los republicanos, pero ahora arrasó en este punto. Sí, así es. Joe Biden, así como en otros también. Entonces, esto marcó una sorpresa porque muchos daban por sentados que se iba a mantener la tendencia de las elecciones pasadas, pero vemos entonces que pues está muy difícil poder pronosticar cuál va a ser el resultado, Julio. Muy difícil. Te digo algo, además datos curiosos. Hoy por hoy en estas elecciones, ya con los resultados todavía preliminares, Donald Trump sacó más votos que en la elección pasada. Y en la elección pasada ganó y aquí está esta incertidumbre. Pero también hoy por hoy Joe Biden, digamos que los resultados muriesen acá, sería el presidente número 46 y el presidente más votado en la historia estadounidense. Vamos con datos porque estos son muy interesantes para el análisis. Así es. Ahí está. En pantalla usted los tiene y escuche por favor en casa. Por el momento, tal y como está el tema de los votos de los colegios electorales, es casi un hecho que la presidencia republicana de Donald Trump está a punto de llegar a su fin. Al menos eso es lo que parece con los datos fríos en este momento y a esta hora. Pues Joe Biden necesita apenas 6 votos de colegio electoral para ser declarado ganador. Desde mediados del siglo XIX hasta la presente fecha, esta sería apenas la tercera vez que en la alternancia de poder entre republicanos y demócratas dura apenas 4 años, porque generalmente cada presidente, ya sea republicano y demócrata, es reelecto y tiene 8 años en el poder. Es la tendencia normal en Estados Unidos. Biden entonces se perfila con más de 70 millones de votos a su favor en ser el presidente más votado de toda la historia de los Estados Unidos. Al menos en el tema de votos. Si los colegios electorales que faltan favorecen a Donald Trump, se quedará como el hombre que tuvo la mayor cantidad de votos, pero que perdió la presidencia, que también podría ser otro dato histórico. Trump sigue teniendo una mínima, hay que decirlo en este momento así, una mínima posibilidad de retener la presidencia, ganando todos los estados que aún están en disputa, ganando una impugnación en la Corte Suprema de Justicia también podría cambiar el viento a su favor. Y este es el escenario real que está pasando hoy por hoy en Estados Unidos. Así es, pero sabemos que Donald Trump no se queda quieto y que de hecho, ya lo mencionabas, ha denunciado y ha anunciado también de que solicitará una revisión del escrutinio porque tiene dudas con distintos estados y especialmente hay pues una incertidumbre en cuanto al voto por correo, que Correcto. de hecho será uno de los puntos que estarán atacando y que solicitará que sea una revisión porque indican que pues no se explican ciertas situaciones, incluso fraude se ha mencionado. Sí han circulado en redes sociales varias imágenes en donde se están amparando los republicanos para denunciar este aparente y supuesto fraude, como ellos le llaman, en virtud de que son esos votos por correo que están tirados, desechados, y hasta aparece una fotografía que a mí me llamó mucho la atención, unas cajas con votos de correo, pero completamente tiradas en una carretera, cosa que uno diría, eso solo pasa en los países tercermundistas. No, señores, está pasando hoy por hoy en Estados Unidos. Es un tema bien interesante, bien apasionante, pero uno debe preguntarse también, al final de cuentas, ¿qué repercusión tiene esto para Guatemala? Bueno, sin duda alguna estamos en la expectativa de ver quién gana y sobre todo entonces conocer cuál es el seguimiento en las políticas que se pueden tener, esa relación bilateral. Sí puede afectar o puede beneficiar a nuestro país las decisiones que se tomen en estas elecciones, Julio, sin duda alguna. Sin duda alguna, pero para hacer ese análisis quiero que lo hagamos también con datos en pantalla, que nuestra producción siempre de una manera magistral los coloca. Fíjate, Sandy, cómo está la situación. Para muchos, precisamente lo que tú estás mencionando es tema de discusión. Y no solo eso, es tema de preocupación el impacto inmediato para la región centroamericana en cuanto a un gobierno demócrata o en todo caso a un gobierno republicano.
En lo concreto, podemos afirmar que las relaciones bilaterales, las relaciones comerciales, las relaciones entre comillas de ayuda y hasta de retorno de migrantes permanecerán sustancialmente igual con cualquiera de los dos. Lo analizábamos tú, Andrés Estrada y yo ayer, es decir, ya sea demócratas o republicanos, igual a los migrantes nos los mandan de regreso por montones año con año. Sí. Una de las cosas que sí debemos analizar es si Joe Biden, como presidente, dará continuidad a los acuerdos migratorios vigentes al día de hoy entre Estados Unidos y el Triángulo Norte Centroamericano, o en todo caso los va a derogar, ¿verdad? Para ver si es una promesa de campaña real si llega a ser presidente o si fue una demagogia simplemente. Estamos a la expectativa de la declaración oficial sobre el ganador de las elecciones. Debemos esperar que las condiciones de vida de los migrantes guatemaltecos, que casi son 3 millones en Estados Unidos, puedan llegar a ser mejores. Y esto, el impacto en cuanto a mejor y peor va a ser poco perceptible en cuanto a demócratas y republicanos, pero sí puede darse un impacto mayor en cuanto al relacionamiento, como lo analizábamos contigo y Andrés Estrada ayer, de Estados Unidos con países como China, con países como Rusia y con algunas situaciones de política externa, hombre, que puede llegar a ser inclusive, no sé, problema hasta para el mundo entero. Sin duda, Julio, hemos tenido una cobertura total. Sí, hemos tenido distintos así es. enviados especiales también para que nos puedan actualizar desde distintos estados cómo marcha esta situación. El apoyo que ha sido muy fundamental Total, con la Voz de América. Boa. Y de hecho, vamos a tener una actualización porque hay mucha expectativa de lo que está pasando en Pensilvania. Perfecto. Y allí se encuentra la periodista de La Voz de América, Laura Sepúlveda, que nos va a dar a conocer entonces el panorama que se está viviendo. Vamos a contactar con ella. Buenas noches, Laura. ¿Qué va a suceder y cuándo conoceremos al nuevo presidente de los Estados Unidos? Eso solamente lo define el conteo de los votos electorales. Recordemos que el próximo residente de la Casa Blanca será el candidato que reúna 270 votos electorales o más. Y precisamente esa es la brecha que estamos esperando se dé a conocer en las próximas horas o quizá las próximas jornadas. Es imposible definir cuánto tiempo tardará, pero por lo pronto el lugar que tengo a mi espalda es precisamente el Centro de Convenciones de Pensilvania, uno de los lugares que ha tenido la mirada de Estados Unidos entero, puesto que es uno de esos estados que sin duda podría ser decisivo para los candidatos a la presidencia. Estaremos muy al tanto de cualquier actualización que se pueda dar en cuanto a los conteos para saber entonces quién será la próxima persona que llegue hasta la Casa Blanca y que represente este derecho de los ciudadanos, quienes por muchas jornadas estuvieron enviando sus votos, ya fuera por correo o estuvieron incluso en filas que duraron en ocasiones hasta 8 horas para poder poner su voto temprano, y también durante el 3 de noviembre que desde tempranas horas estuvieron participando de este proceso democrático, proceso electoral de Estados Unidos. Desde Filadelfia, en Pensilvania, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Agradecemos a Laura Sepúlveda por darnos a conocer entonces lo que se está viviendo, la expectativa que se tiene. Sin duda un proceso marcado de muchas sorpresas, muchos cambios Así que se es. dieron, Julio. Sí, Sandy. Y para concluir te digo, Florida fue una de las grandes sorpresas, que de hecho fue uno de los estados que gana Donald Trump y que el 19% de los votos eran de latinos que confiaron en Donald Trump. Ahí está la cuestión. Ya para finalizar prácticamente este tema y que usted saque sus mejores conclusiones allá en casa, es cierto, Joe Biden está a muy poco de llegar a ser declarado por los colegios electorales ganados presidente de Estados Unidos. Pero yo le recuerdo también, Donald Trump es Donald Trump, puede pasar lo que ya dijimos con los estados que aún falta por el escrutinio total y ponerlos en este nivel de paridad. Y ya se dio en una ocasión, ¿te recuerdas cuando George W. Bush fue electo presidente? El recuento de votos en un estado como Florida, en este caso puede ser cualquier otro estado, terminó dándole la victoria a este candidato republicano. Así que todavía no está escrita la historia, aunque Joe Biden está a un paso apenas de ser presidente. Todo puede pasar en estas últimas horas o días, no sabemos cuándo se va a tener el resultado. Vamos a la pausa, regresamos. Y continuamos, muchas gracias por estar acá todavía en sintonía de A la Medida. Vamos a la parte informativa. Guatemala, multiétnica, multicultural y multilingüe. ¿Por qué se lo digo? Porque usted está viendo las imágenes que corresponden a lo siguiente. En el Coliseo Municipal se llevó a cabo la elección del representante de pueblos indígenas ante el Consejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, del departamento de Izabal.
Maximiliano Suchité, encargado principal del Consejo de Comunidades Maya Quechí de El Estorizabal, es quien representará a las comunidades indígenas durante los próximos 2 años en este importante espacio. Ahí está viendo entonces usted las imágenes de la noticia que estamos dando a conocer acá en A la Medida. Y en otra información, autoridades del Ministerio de Desarrollo dieron a conocer la ejecución de los programas de comedores sociales. Actualmente, 17 comedores sociales se encuentran funcionando y se espera inaugurar 10 más antes de finalizar el año. A la fecha, se ha ejecutado el 72.16% de los 30 millones asignados para este programa. Dentro del presupuesto 2021, se solicitan 73 millones de quetzales para este rubro. Que solo entre hospitales y albergues en la época de COVID-19 entregamos 544.333 raciones entre hospitales y albergues. En los 17 comedores que actualmente tenemos ya aperturados, hemos distribuido 1.128.400 raciones. Hemos estado aperturando el viernes de la semana pasada en Chiquimulía, Santa Rosa, un comedor. Este viernes estaremos en San Diego, Zacapa, inaugurando otro comedor, y la siguiente semana tenemos programado apoyar al departamento de Izabal, específicamente en Puerto Barros, la apertura de un comedor porque están sumamente golpeados ahora por el tema del huracán. Según el funcionario, se espera inaugurar un comedor en cada uno de los 114 municipios priorizados en la gran cruzada contra la desnutrición.